ratón transgénico lo produzco tomando un ratón normal al cual le aplico los genes de la región constante de las inmunoglobulinas de humano, región constante de cadena pesada y región constante de cadena ligera, kappa o lambda. Entonces le introduzco los genes de la región constante de humano al ratón y así tengo el ratón transgénico. Luego a este ratón ya transformado como ratón transgénico, ahora lo inmunizo contra una proteína del cáncer, no sé, de estómago. Y entonces el ratón, voy a hacer toda la tecnología tomando su paso, nuevamente hago la clonación y voy a obtener las mocitos de este ratón transgénico, los cuales los uno a la célula de mieloma. Tengo mi hibridoma, pero mi hibridoma de un plasmocito de ratón transgénico. ¿Se dan cuenta? Ahora mis anticuerpos monoclonales, estos anticuerpos monoclonales ya son quiméricos, porque ya es mitad de ratón y mitad de humano, porque ya mi anticuerpo se formó porque a este ratón le apliqué los genes de la región constante. Entre más región constante le ponga a este ratón transgénico, más semejanza tendrán los anticuerpos que produzca el ratón. Dejamos la parte variable porque el ratón responde contra lo extraño y entonces la parte FAB es de ratón y la parte FC es de humano. Si yo en los genes de esta región constante le pongo un poco más de la región constante, es decir, por ejemplo, de la cadena pesada, si yo solo le puse FC, el gen de FC al ratón para hacerlo transgénico, ahora yo le pongo desde el dominio 1 de la región constante y entonces lo estoy haciendo más humano el anticuerpo, ¿sí? Entonces el ratón normal que le pongo más región constante, este anticuerpo ya no lo voy a dibujar así, sino ya lo tengo que dibujar así, por más región de humano. Estos anticuerpos se llaman anticuerpos monoclonales humanizados. ¿Se dan cuenta? Entonces, toda la tecnología que les expliqué, el producto son estos anticuerpos que se usan para tratamientos. Ustedes pueden buscar anticuerpos monoclonales quiméricos y se van a encontrar muchísimos. Para cáncer de estómago, cáncer de colon, para tratar retinopatía diabética proliferativa, para bloquear procesos inflamatorios, para tratar artritis reumatoide, ¿qué más sería? Cáncer pulmonar también. Entonces, todos los productos que ustedes vayan encontrando, aunque hay una nomenclatura, pueden buscar ahorita anticuerpos monoclonales quiméricos humanizados, pero la mayoría de ellos terminan con MAP, y esto es monoclonal antibodies. Por ejemplo, RANI-B, SUMAP, RANI-B, SUMAP. Se usa en la retinopatía diabética proliferativa, que es un antiangiogénico.
¿sí? Entonces, este anticuerpo monoclonal va a bloquearme la formación de vasos sanguíneos en la retina. Esta retinopatía diabética proliferativa ocurre por los procesos de oxidación de la hiperglicemia constante. Entonces, al formarse muchos vasos sanguíneos en la mácula, el paciente va perdiendo la visión. Si el paciente se controla bien su glucosa, aunque esté enfermo, va a tardar años en que se presenten estas complicaciones. De las complicaciones en la diabetes tipo 1, tipo 2, mal controladas, son la macroangiopatía y la microangiopatía. Y entre la microangiopatía está la retinopatía diabética. Pero si el paciente lleva su tratamiento normal, pues como cualquier persona, un poquito más acelerado su proceso de envejecimiento, porque ya está, pues ya lo hemos mencionado, está bien demostrado que el exceso de carbohidratos en sangre acelera el envejecimiento. ¿Sí? Comer dieta rica en azúcares acelera el envejecimiento. Entonces, damas, ya saben, o pastelitos o belleza, juventud. Mejor reducirle a los pastelitos, porque son bombazos de azúcar. Y acuérdense lo que hacen los aldehídos, etcétera, con las proteínas. O sea, les he dado todas las bases moleculares para que razonen esto y pues tomen conciencia, ¿no? Abusar. Bueno, ok. Está ranibizumab, está infliximab, está rituximab, está... ¿qué otro sería? Bueno, hay más. Ustedes pueden buscar, hay más de 50. ¿Sí? Hay más de 50 o 100 anticuerpos monoclonales. ¿Qué quiere decir el nombre? Quimérico, mitad y mitad más o menos. Es una quimera, una mezcla. Humanizado lleva más de humano. Y están los humanos, anticuerpos monoclonales humanos. Para la tecnología de estos, definitivamente, pues se tiene que inmunizar un humano. Ahora, ¿quién se va a dejar colocar una proteína de un cáncer? Sí, lo hay. ¿Sí? Pero igual, producirlos no le van a quitar el vaso al paciente que inmunicen. Entonces es un poco más complicado, pero puede obtenerse de un ganglio linfático. Hay personas que se contratan para esto, ¿sí? Para los ensayos clínicos de fase, ¿qué sería? Fase 1 o fase 2. Y les pagan bien. Pueden buscar y verán que sí hay páginas donde Pfizer, por ejemplo, Roche, o Lilly, empresas transnacionales que tienen excesos de millones de dólares, pues embabucan a algún humano ofreciéndole 10 millones. Se le hace demasiado, pero pues es su vida. Entonces cada quien decidirá. Como les digo, terminan millonarios pero tarántulos. Entonces, pero eso es normal. ¿Es peligroso aún que solo sea una proteína? Depende de las características de la proteína. ¿Ves que les he dicho que mientras se estudie bien a la proteína y no sea una toxina? Sí. En el caso del cáncer, si es una proteína que te da señalización para activar mitosis, ahí sí está peligroso. Entonces tendrían que estudiar bien a la proteína y su señalización intracelular para que tú decidas si le entras o no le entras. Pero generalmente sí convencen a mucha gente. Si ustedes los convencieron para la fase 3, para la vacuna, pues. Entonces imagínense si alguien le ofrece millones, pues más fácil cae. Abusados. Antes de tomar decisiones, el conocimiento es importante. ¿Sí? Abusados. Igual hoy en día, pues que el conocimiento cuesta, pues sí, ¿no? O sea, imagínense todo lo que llevan de preparación. Terminen ya la especialidad, luego la subespecialidad.
tienen que reponer toda esa inversión. Ustedes es inversión. Okay. Tienen que verlo así, pues no hay de otra. Bueno, con esto cierro. Entonces hay anticuerpos monoclonales. Primero, la tecnología de anticuerpos monoclonales es tomar un ratón normal, inmunizarlo, sacarle el vaso, separar sus plasmocitos, como les expliqué. Eso se llama clonar, separarlos. Y ya separados, ver qué anticuerpos producen específico. Son anticuerpos monoclonales. Pero si ahora, en lugar de tomar un ratón normal, tomo un ratón transgénico, donde ya le metí los genes de las cadenas constantes de las inmunoglobulinas, ¿qué es lo que se está haciendo ahorita con la terapia CAR-T? Se toman los linfocitos del paciente, se les modifica genéticamente, se quimeriza su receptor del linfocito T cooperado, ¿sí? Se quimeriza, quiere decir que se hacen mezclas para que ese receptor reconozca una proteína del cáncer. Y llegue directo al linfocito T, citotóxico, llegue directo, reconozca la proteína del cáncer, libera su perforina y la lisa. Y cada vez hay más reportes de éxito con esta terapia. ¿Sí? Entonces a veces vale la pena meterse a estas cosas. Sé que pues no todos tenemos la infraestructura y es caro todo esto, pero hay que entrarle. No hay otro. Y más si son oncólogos médicos que le combinan a la biología molecular. Lo ideal es que se hagan como en algunos hospitales del extranjero, donde están en colaboración directa el clínico con el laboratorio. Lo que está haciendo el IMSS hoy en día, le llaman medicina translacional, ¿sí? De laboratorio al paciente. Y está avanzando mucho. Un ejemplo de esta medicina translacional es lo que está en el CIBIOR. Aquí en Metepec lo tienen, pues, un ejemplo. Y les mandé apenas la sesión que hubo sobre cáncer de mama, y es el mejor ejemplo de estar haciendo investigación, pero aplicación directa al paciente. Y en cáncer de mama, con los receptores estrogénicos, progestágenos, el HER2, triple negativo y cosas de estas, va directo hacia el paciente. Entonces esa es la importancia de la investigación. Lo ideal sería que aquí nuestra universidad, nuestra facultad con alto nivel de investigación tuviera impacto en el hospital universitario, como hacen muchas universidades del extranjero. Pero bueno, son mentalidades. Ok. Vamos ahora con el sistema de complementos. Lo primero que hay que entender de esto es que son proteínas y que estas proteínas se van a activar en cascada, y estas proteínas como tal pues van a tener unas funciones, y de estas funciones uno es la lisis, 2, la opsonización, 3, actividad anafilactoide, y 4, actividad biológica. Entre ellos, inducir mitosis. En palabras sencillas, las proteínas del complemento van a realizar células. Esto es inespecífico. Es parte de la respuesta inmune innata. Quiere decir entonces que lisa células, bacterias, virus, hongos, protozoarios, pero también pueden lisar a nuestras propias células.
específico. Para esto, el sistema de complemento tiene inhibidores y tiene reguladores. Por lo tanto, cuando terminemos las vías de activación de este sistema de complemento, tenemos que estudiar a estos también, en dónde actúan, en qué parte de estas cascadas, de esta serie de reacciones. Pero igual, allá tenemos la idea de que opsonizan, facilitan la fagocitosis, de que tienen una actividad semejante, esto es semejante, ¿se acuerdan de las matemáticas? Semejante a la histamina. No es la histamina, abusados, no. Son proteínas de complemento con actividad semejante a la histamina. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Vasodilatador, entonces broncoconstricción, ¿sí? Vasodilatador periférico, broncoconstricción. Y además las mismas proteínas de complemento inducen mitosis en algunas células inmunes. Porque las proteínas de complemento tienen receptores en las células inmunes. Ahora, ¿por qué le llamaron complemento? Esto salió de la observación. Tomaban sangre de una persona y no le ponían anticoagulante. Por lo tanto, se consumían las proteínas de la coagulación, se formaba el trombo, y al limpiarse de proteínas de la coagulación, pues quedaba el suero. En el suero hay otras proteínas que no se consumen durante la coagulación, como son los anticuerpos. Pero también había algo más. ¿Por qué? Porque cuando este suero se lo ponían a un cultivo de bacterias, así directo el suero, tenía un efecto bactericida. Quería decir que generaba lisis en las bacterias, las mataba. A alguien se le ocurre tomar este suero, calentarlo en agua, se le llama baño María, y lo pusieron a 56 grados Celsius por 30 minutos. Con esto, unas proteínas se desnaturalizaron. Se tomó este suero después de este tiempo, se le puso al cultivo bacteriano y entonces su efecto fue bacteriostato. ¿Qué quería decir esto? Que las bacterias no las lisaban, pero no se reproducían. Por lo tanto, se pensó que los anticuerpos que estaban en el suero, aquí algo les ayudaba. Y que cuando lo calentaban, ese algo desaparecía y ya no ayudaba a los anticuerpos. Ese algo, dijeron, es que a los anticuerpos hay algo que les ayuda. Por eso le dieron la palabra complemento. Era el complemento de los anticuerpos, porque ayudaba a los anticuerpos a su efecto bactericida. Pero cuando se desnaturalizaban, se perdía el efecto del complemento, de eso que le ayudaba a los anticuerpos, y por eso solo era bacteriostato. ¿Sí? Como comentario solamente, los sueros que trabajamos en el laboratorio, que compramos, de bovino adulto, de ternera, fetal bovino, todos estos sueros tienen muchos factores de crecimiento. Para que este suero tenga ese efecto, como con los factores de crecimiento, primero lo descomplementamos. Primero le quitamos el complemento, nos los trae el proveedor, tomamos el suero, lo descongelamos a temperatura ambiente, no forzarlo ni con microondas ni calentarlo,
sino directo a temperatura ambiente. Tomamos el frasco, sellado, estéril, todo eso, y lo metemos en baño María. ¿Bien? Y ya usamos el suero para estimular la proliferación de parásitos, de células, ¿sí? Células madre. De hecho, en las células madre, para evitar problemas, usamos suero del mismo paciente, para que así usemos los factores de crecimiento del mismo paciente, o suero, previas pruebas de histocompatibilidad del suero de algunos de sus familiares, y entre ellos más de los niños, porque los niños, como están en crecimiento, tienen más factores de crecimiento. ¿Sí? Entonces, se puede usar el suero de familiares mientras se hagan todas las pruebas de histocompatibilidad y que no haya rechazo. Entonces sí puede usar el suero, claro, si es el mismo grupo sanguíneo y se hacen transfusiones de sangre, ustedes van a decir, ¿para qué tanto rollo? Pues para no sacrificar células difíciles de crecer. Es como decir, bueno, sí se hace trasplante de riñón, pero a ver quién está dispuesto a darse un riñón. Generalmente son las mujeres las que más donan órganos. Nosotros somos más chillones. De verdad, las estadísticas así lo marcan. ¿Sí? Bueno, ok. De ahí viene el origen de la palabra complemento. ¿Ok? Aquello que ayuda a los anticuerpos. Bueno, pues seguimos con el sistema de complemento. Ahora, para entender esta forma de activación, pues he hecho algunas veces una analogía de las reacciones en cascada. Y reacciones en cascada, algo que se le acerca es la coagulación, pero también otro es la fibrinolisis. Otros son las cininas, otros son las caspasas, y desde luego el complemento. Este sistema de complemento, esta serie de proteínas, pues se van activando una a otra. La analogía que les he puesto es como si le pidiera ahorita a Dana que le diera un golpe en el hombro a Dani y luego Dani se lo pase a su compañera y así se vaya. Estamos haciendo una reacción en cascada. No. ¿Sí? Pero se empiezan a inquietar, estaban todas calladitas, serias, y ahorita ya cambiaron de conducta, es activar una reacción. Otro ejemplo de reacción en cascada es la combustión. Abrimos al gas, ponemos la flama y vemos como todo lo que se enciende. Es una reacción en cascada, ¿sí? La combustión del gas. De hecho, en las explosiones lo vemos. Si hay una explosión y hay una chispa, se incendia, pero no se mantiene el gas. Y si hay salida constante, bueno, sí. Pero cuando han explotado algunas cochinas, como pasó alguna vez aquí en Puebla, pues aquí por Amalucan, explotó y vino la nube de gas y se enciende y pasa. Además sentimos el calorcito, pues ya se nos acabaron las 7 vidas, ¿no? Pero bueno, reacciones en cascada. Ahora bien, en el sistema de complemento tenemos 3 vías de activación. 1, la clásica. 2, la de las lectinas, que no es otra cosa, la de los mananos. Para que no se pierdan, es manosa. Esto es lo mismo, pero en los libros les dicen mananos. Para que no se pierdan, es lo mismo. Y otra más, que es la vía alterna, o de la properdina. Por lo tanto, estamos viendo que hay diferentes proteínas que participan en la activación del sistema de complemento.
para tener una idea de estas vías, ponemos la vía clásica, la vía alterna, digo la vía de las proteínas y la vía de la propardina, y luego una vía común. Vamos a estudiar una por una para entender cómo se va dando este proceso. Pero tiene unas características generales estas vías de activación. Entonces, características generales de vías de activación. 1. Formar macroenzimas. Este concepto yo lo acuño en mis clases, no está en los libros, pero me refiero a formar enzimas complejas, muy grandes. En eso estamos de acuerdo con los libros. Pero para que el concepto lo tengan de grandes, pues está bien aplicado lo de macroenzimas. Eso es lo primero. Segundo, formar macroenzimas. Segundo, generar proteínas hidrofóbicas. ¿Qué quiere decir esto? Para que pueda llevar a cabo sus funciones, la principal es la lisis, que es la que pusimos en las funciones. Para que pueda hacer esto, requiere de formar proteínas que sean altamente hidrofóbicas. ¿Sí? Esto es, sabemos que son lípidos los que hay aquí. Y esto es hidrofílico. Perdón, esto es hidrofílico y esto es hidrofóbico, porque son carbón-hidrógeno, carbón-hidrógeno. Por lo tanto, si una proteína se quiere insertar en la membrana, primero tendría que modificar su estructura química. Cualquier proteína que sea hidrofílica, para generar sus señales, necesita de un receptor. Pero si yo quiero que una proteína se inserte en la membrana, debo hacerla altamente hidrofóbica. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo aquí con Enrique. Si yo le digo, oye Enrique, invítame a tu casa. Bueno, ya pasó el mundo. Bueno, él dijo que sí, ya medio me conoce, pero vamos a suponer que es el primer día. Bueno, una dama para que haya más resistencia. A ver, Aranza, me invita a su casa, me deja pasar fácilmente a su casa. Más precavida, no se confía. Bueno, es normal, o sea, yo soy hidrofílico y no puedo pasar fácilmente a alguien que no me conoce. Pero ¿qué pasa si yo conozco a su papá, etcétera, etcétera, y pasaría a tu casa? Ya hay más relación, ¿sí? Sería un cambio de conformación química, que eso es lo que están haciendo las diferentes proteínas. Primero se forman macroenzimas, pero luego se van a formar proteínas altamente hidrofóbicas. Con esto se van a lograr insertar a la membrana. Y después, la finalidad de todas estas vías es lisis. ¿Por qué? Porque ya se insertó una proteína, luego viene otra, luego otra, luego otra, luego otra, y así hasta que forman un poro. ¿Sí? Entonces, este proceso es bien importante. Se tienen que formar enzimas altamente hidrofóbicas. Generalmente, cuando una proteína se inserta en la membrana, tienen que hacer una especie de camuflaje para que logre insertarse en la membrana. ¿Por qué? Porque se encuentra primero con una región hidrofílica y luego una región hidrofóbica y
luego otra hidrofílica. Por lo tanto, cuando una proteína se va a insertar en la membrana, si es que lo va a hacer, tiene que guardar sus cargas, esconderlas hacia el interior de la molécula y expresar la parte que no tiene cargas. ¿Sí? Entonces empieza a mostrar moléculas hidrofóbicas, como es carbón e hidrógeno. Y esconde los OHs, esconde el fosfato, todo aquello que pudiera tener carga, hidrógeno. ¿Sí? Entonces hay un cambio conformacional para que se pueda meter en la membrana. Esto que les digo le valió hasta el premio Nobel a quien lo descubrió, porque no era sencillo, era así de fácil. Bueno, la finalidad es que se inserten muchas moléculas, muchas proteínas en la membrana hasta que formen poros. Y los poros van a ser de diferente tamaño. Vamos a poner aquí la primera proteína que se insertó en la membrana. Se le asocia a otra, mi mano es la membrana, ya se insertó, viene otra, y otra, y otra. Vamos a hacerlo ahora con los dedos, poniendo que son las proteínas del complemento, se inserta una, y otra, y así, ya tenemos un poro. Pero lo quiero más grande, se le van insertando más proteínas del complemento, hasta formar poros de diferente tamaño. Esto que estamos diciendo que hace el complemento, con todo el show que vamos a revisar, el test citotóxico lo hace bien fácil. Porque el test citotóxico, con su receptor, reconoce el epítopo y directamente libera una perforina, una proteína ya preelaborada en forma de poro y lisa la célula. La aplicación práctica de todo esto, y con mucho éxito actual, es la terapia CAR-T. Se hace un receptor del test citotóxico, un receptor quimérico para que reconozca proteínas de cáncer. Es medicina personalizada. Se aíslan los linfocitos del paciente, se manipula genéticamente para armarle un receptor en sus genes, se introducen genes para armar un receptor que sea específico contra la proteína del cáncer de ese paciente. Se producen estos, se le vuelven a aplicar los test citotóxicos al paciente y directo le produce perforinas directas del cáncer. Cada vez se reportan más éxitos de esta terapia en pacientes con cáncer. Entonces, el test citotóxico produce directamente estas perforinas y no se anda con tanto cuento como el complemento. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a analizar la vía. Ya la memoria corto paso no puede volando. Ok, vamos a ver. Perdón, no soy cleptómano. Pues bien, en la vía clásica se requiere, para que se active, de un complejo inmune. ¿Qué quiere decir? Un anticuerpo que esté unido a un antígeno. El complejo antígeno-anticuerpo es lo que llamamos complejo inmune. En la vía clásica es necesario esto para activar. Sí, esto es lo prioritario del complejo antígeno-anticuerpo. En esta vía clásica, para activar la vía, se requiere o una IgM o dos inmunoglobulinas G para activar este sistema de complemento.
A las proteínas se les fue llamando, según se iban descubriendo, como complemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. A otras proteínas que se vieron que trabajaban en este sistema de complemento, pero no en la vía clásica, sino en otras, se les llamó MBL, más 1, más 2. Estas en particular es la vía. Estas son de la vía de las lectinas. De mananos o de manosa. Es la vía clásica, lectinas, alterna, vía común. En la vía de las lectinas, esta se llama lectina unida manosa. Es mananos binding lectin. ¿Okay? Para que no se confundan, manano es manosa. Lectina unida manosa. Aquí, serin proteasa asociada a manosa. Serin proteasa asociada a manosa. Aquí uno, aquí dos. Dos enzimas. Y en la última vía, la vía alterna, también se le conoce de la properdina. Pues desde luego participa la proteína properdina. Participa el factor B y participa el factor B. En estas vías, la alterna y la de las lectinas, también participan algunas de las moléculas de estas, del complemento. ¿Sí? Perdón, disculpen. Pero algo urgente, personal, espero que lo estén bien. No, todo bien. ¿Puede repetir lo de las lectinas? Sí. Decía que hay 3 vías de activación del sistema de complemento: la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alterna. Son 3 vías que de alguna manera confluyen para romper una proteína del complemento que se llama C3. Ahí confluyen las 3. Para activar la vía clásica se requiere del complejo inmune. Y en esta vía clásica participan estas proteínas. Y en esta vía se formarán macroenzimas, se formarán proteínas hidrófobas y generará lisis. Lo mismo harán las otras 2 vías. En la vía de las lectinas, para que se active, es tan solo la presencia del patógeno. Vamos a poner un virus que en su glucocálix tenga manosa. Con solo el hecho de que el microorganismo tenga manosa, me activa esta vía. Porque la manosa es reconocida por esta lectina. Si se acuerdan, esta es un receptor soluble de los PRRs que vimos. Son las colectinas. Si se recuerdan, ya lo vimos esto. Decíamos que activaba complemento. Bueno, ya lo estamos analizando aquí. También vimos al C3 en estos receptores solubles. Bueno, aquí la bacteria o el virus, si tiene manosa, con eso se activa la vía de las lectinas. No requiere de complejos inmunes. La excepción de la vía clásica, como les decía, para que lo tomen en cuenta desde el punto de vista clínico, es lo básico que haya el complejo inmune. Pero también quien me puede activar esta vía son los uratios. El ácido úrico. Elevado, desde luego. Abusados, porque si hay formas
de activar esa vía sin el complejo inmune. Pero lo clásico, lo característico, y así bien trae el examen, es que la vía clásica se activa con los complejos inmunes. Aquí no, aquí es la sola presencia del glicocálix que tenga manosa para activar esta vía. Y aquí, y es lo que hay que tomar atención, en la vía alterna de la properdina es la hidratación de C3, con que se le agregue químicamente hablando a la proteína C3 una molécula de agua, con eso se activa. Vamos a ver la reacción, vamos a poner el esquema de la proteína y vamos a ver cómo es que se incorpora el agua, ¿okay?, en la molécula. Se separa el protón, el hidrógeno se une en un sitio, el OH se une en otro sitio, y por eso le llama C3 hidratado. Y aquí van a participar otras proteínas que son el equivalente a algunas de estas. Entonces, también por eso se menciona el factor B y el factor B. Aquí no se requiere complejo inmune, no se requiere que haya infección. Esto se puede estar activando constantemente. Como se darán cuenta, el sistema de complemento son proteínas. Y son proteínas que se producen normalmente en el hígado. Se están produciendo, están liberándose a la circulación. Y estamos viendo que se pueden activar. Por eso es importante los inhibidores y los reguladores que les decía. Perdón. Los reguladores. Si son proteínas, tienen un gen. Estos también, si son proteínas, tienen un gen. Por lo tanto, estamos expuestos a tener también inmunodeficiencias. ¿Okay? Una persona que tiene inmunodeficiencia de un inhibidor, por ejemplo, el inhibidor, perdón, aquí es el inhibidor de C1, que se inicia con la vía clásica, esta persona, la enfermedad se le llama angioedema hereditario. ¿Okay? Deficiencia del inhibidor de C1. ¿Qué quiere decir? C1 es el que me va a iniciar la reacción en cascada de la vía clásica, pero es regulada por un inhibidor. Ya veremos en qué sitios, poniendo nuestras reacciones, ya veremos en qué sitios actúan los inhibidores y los reguladores. Pero este característico, si la persona tiene deficiencia, vamos a suponer que trae deficiencia en el cromosoma paterno del gen del inhibidor de C1 y el materno está adecuado, está bien, su gen del inhibidor de C1 está normal, pero aquí está mutado. Aún cuando solo tenga un gen, expresa la enfermedad. ¿Cómo se va a caracterizar esto? Se van a estar dando procesos inflamatorios en diferentes partes del cuerpo o en diferentes órganos. De momento no hay equimosis, no hay hematomas y les duele en la región lumbar. Estamos hablando de un proceso inflamatorio renal, que hasta lo podemos confundir con cuando hacemos la percusión con la mano, una fosa renal, y golpeamos. Si le duele, decimos el diorgano positivo. ¿Sí? Golpeamos con fuerza, pero ponemos la mano para inducir el dolor. Pero aparentemente no hay datos de ácido úrico, no hay datos de elevación de urea, de creatinina, no hay datos de imagen de cáncer, pero tiene un proceso inflamatorio. Entonces hay que pensar en inmunodeficiencias.
no es solo el SIDA. Todo lo que sea proteínas en nuestro sistema inmune me puede dar inmunodeficiencias. Veamos, Marín, ¿tendríamos inmunodeficiencias de cadenas ligeras de inmunoglobulinas? Claro, son proteínas. ¿Tendríamos inmunodeficiencias de la cadena alfa del receptor del linfocito T cooperador? ¿Fecha? Son proteínas. Espérense cualquier inmunodeficiencia de todas las proteínas del sistema inmune. Por eso hay que pensar en ello. La sagacidad médica de Sherlock Holmes, pues en la clínica, es pensar en ello. Si no piensan en ello, no lo van a buscar. Y cuando uno lo piensa y lo busca, lo encuentra. Eso nos pasaba frecuentemente con los residentes. Llegaban, ¿y cuáles son tus variables de tu proyecto? Sí, así llegaban. Y a ver, ¿cómo es la fisiopatología? Ya saben, siempre dándole a cada quien lo que quiere oír, ¿no? Tú eres el experto, para que no se ofendiera que uno lo va a corregir, ¿no? Tú eres el experto, a ver, explícame. Bueno, ya integrando, y esto no puede pasar. No, pues sí, doctor, ¿ya lo viste? No, pues no. Chécalo en tus pacientes. Oye, doctor, sí lo tiene. ¿Y está reportado? No, pues está tu trabajo original. Si se dan cuenta, hay que pensar para buscarlo y después lo encontramos. Entonces, pensar en todos estos puntos. Seguimos. Ya, me acabó el tiempo. Bueno, me quedé en el inicio de la guía clásica. Nos vemos mañana.